Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ir comenzando lo que sería la clase del día de hoy, ¿sí? Eh, a ver, quiero escucharlas, quiero ver cómo les fue, si entendieron lo que tenían que hacer, pudieron hacerlo, terminaron la actividad anterior. Las escucho. Hola, Yo sí, profe, la terminé. Bien. ¿Cómo quedó? Yo sí pude hacer una ficha de la huella labial. Lo anterior lo pudieron resolver. ¿Por qué? ¿Por qué pregunto esto? Porque en el grupo yo les había colocado que en la clase del día 30 de octubre, ¿sí? No salía la imagen. Ese día habíamos estado trabajando con las huellas. Quería saber cómo habían hecho para poder más o menos entender lo que les estaba diciendo. En ningún momento me dijo que no se veía la imagen. Así que En el momento de la clase, digamos, sí lo pudimos ver. No sé si después en la grabación, capaz que no. bien, en la clase se veía. Sí, porque Sí, la pudimos íbamos seguir, digamos. viendo. Bien, porque veo yo la grabación y no me aparecen imágenes. Por eso les preguntaba cómo habían hecho para resolver ese temita. Así que bueno. Entonces se vio, ¿sí? Hasta acá, ¿qué es lo que venimos viendo? ¿Qué es lo que venimos trabajando? Venimos trabajando con huellas latentes, ¿sí? Levantamiento, toma de impresión de huellas dactilares, huellas labiales, sí, que fue lo de la clase pasada, y las arrugas palatina. ¿Bien? Hasta acá, ¿les queda alguna duda? No. No, profe. ¿No? Profe, yo Bien. no tuve la clase de que tenía que tomar las huellas de los labios, solo miré el video y tomé 2 huellas labiales, pero hasta ahí llegué. Bien. ¿Pudiste realizar el tema de las fichas para esas huellas? Sí, ¿Pudiste? imprimí la huella y acá estoy mirando los dos labios, los 2 labios que tengo, las 2 huellas son diferentes y encontré acá el ejemplo. Uno es tipo B, Bien. tipo 5, delgado tengo. Y después el otro es tipo 3 y es bastante también delgado son los labios, del labio. Bien. Perfecto. Sí, con esa ficha, sí, la intención era de que ustedes pudieran replicar o tomar una impresión de huellas labiales y poder ahí encajarlas o ver en cuál de los tipos con los que solicita esa ficha ustedes puedan comparar la huella que hayan tomado, ¿sí? Ah, perfecto. Esa era la idea de esta ficha. Y ahí estoy mirando las comisuras también, ahí qué parecido tiene a otras. Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque en esa ficha trabajamos con las huellas de los japoneses, ¿sí? En donde teníamos tipo 1, tipo 1 bis, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Sí. Se solicitaba el grosor labial y la disposición de las comisuras, ¿sí? Si eran abatidas, horizontales o verticales. Dale, está entonces. No estaba tan mal. Gracias. No, por favor. Recuerden que en la parte inferior, ¿sí? De esa ficha, en donde dice impresión labial y kilograma, ¿sí?
En esos dos lugares tenían que colocar el labio, ¿sí? Sobre todo me interesaba en el kilograma, ¿sí? Porque en el kilograma, ustedes, ¿qué es lo que tenían que hacer ahí? Hacer que las comisuras, ¿sí? O el centro del labio encaje justo en el centro de la cruz, porque en base a el kilograma nosotros vamos a poder identificar el tipo de comisuras, ¿sí? Que ya sean abatidas, horizontales o verticales, en donde tenemos que las abatidas van por abajo, ¿sí? De esa línea perpendicular que se traza. Las horizontales son las que coinciden, ¿sí? Sobre esa línea. Y las verticales, sí, son las que van por arriba de lo que serían esa línea dentro de lo que es el kilogramo. Bien. Hasta acá, ¿sí? Entonces nosotros hemos ingresado, ¿sí? A lo que es al mundo, ¿sí? De la identidad humana, ¿sí? ¿Con qué otra parte del cuerpo piensan ustedes que se puede identificar a una persona? ¿Por el cabello? Por el cabello. ¿Qué análisis se les haría al cabello? A ver, ¿qué tipo de análisis piensan ustedes que se les puede realizar el cabello para poder identificar a una persona? Si yo encuentro un cabello en lo que sería el lugar de los hechos, ¿lo tomo como evidencia? ¿Me sirve a mí como evidencia o qué características tiene que presentar ese cabello para que yo lo pueda considerar como evidencia? ¿Tiene que ser humano? Sí, sí, pero eso en base a un análisis que se le hace, nosotros podemos detectar si es humano o si es de animal o artificial. Pero ¿qué tipo de análisis piensan ustedes que se le debe de realizar? ¿Un ADN? Un ADN. ¿Y qué es un ADN? ¿Una forma de identificar? Una forma de identificación, ¿sí? Dentro de lo que es el ADN, dentro de lo que es la criminalística, ¿sí? Para nosotros es una herramienta muy importante, ¿bien? ¿Por qué? Porque nos ayuda a nosotros, obviamente, a identificar a personas, nos ayuda también quizás a establecer o excluir, por ejemplo, una paternidad, y también poder descartar o exonerar, ¿sí? A personas que han sido injustamente condenadas. Dentro de lo que es el ADN, nosotros a grandes rasgos sabemos que es como una herramienta, ¿sí? Sería para nosotros, la cual, gracias a la precisión que tiene para, en este caso, la identificación de las personas, nosotros podemos determinar varias cuestiones, ¿sí? El ADN, ¿sí? ¿Qué tipo de análisis o de dónde se desprende o de dónde viene el ADN? ¿Cómo nosotros comenzamos a utilizar esas pruebas de ADN o cómo se comienza a utilizar el ADN, ¿saben?
porque muchos hemos oído hablar de ADN, ¿sí? Pero no podemos quizás saber de dónde proviene o cómo se puede realizar el análisis, ¿sí? Pero no sabemos más bien con exactitud, por ejemplo, qué significa ADN, ¿sí? Y en qué momento surge o gracias a qué surge el ADN. Y de dónde también se desprende el ADN, ¿sí? ¿Quieren más o menos ustedes? Tiene que ver con genética, tipo de sangre, todo va en conjunto. Bien, el ADN sí se desprende de análisis que provienen de la genética del ser humano, ¿sí? Dentro de esa genética, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? O cómo nosotros, ¿qué es lo que relaciona la genética? ¿O qué es lo que hay en la genética que nos ayuda a nosotros ahí a utilizar el ADN y poder poder determinar quizás algunos patrones o algunas coincidencias dentro de lo que es el lugar de los hechos? ¿Va todo en conjunto, profe? Va todo Digamos, en conjunto. ¿Qué es lo que va en conjunto? ¿Qué es lo que tiene ese conjunto? no sé, sobre una persona de rasgos o tipo de sangre, no sé, familiar, Profe, Sí, tengo una pregunta. O sea, cuando te sacan un cabello, ¿no? ¿Cómo eh, se sabe de quién es el cabello? No sé si se me entiende. y te entiendo. Principalmente, a ver, voy a contestar tu pregunta y después seguimos con lo que es el ADN, qué es la genética y qué es todo ese conjunto. Para que un cabello nos sirva a nosotros, ¿sí? Tiene que tener un bulbo capilar. ¿Qué es eso? ¿Vieron cuando quizás se nos cae el pelo, ¿sí? A nosotras, las mujeres, o sin querer nos arrancamos un cabello, ¿sí? Sale como con una pequeña, con un pequeño bulbo blanco, la denominada raíz, ¿sí? Si el cabello presenta ese bulbo capilar, ¿sí? Nos puede servir a nosotros para realizarle un examen, ¿bien? De lo contrario, únicamente nosotros vamos a poder determinar si pertenece a un cabello animal o si pertenece a un cabello humano, ¿sí? Basándonos en las fibras, en el grosor, en el color y todas esas cuestiones, ¿sí? Pero el bulbo capilar es en donde va a estar la información genética, en donde va a estar todo ese conjunto del que hablaba ahí Ceci, que es lo que nos va a dar a nosotros para poder hacer una comparación, quizás, entre familiares de la víctima o personas cercanas a la víctima, que obviamente nos va a ayudar a determinar a nosotros si es que hay coincidencia o no entre ese bulbo capilar y alguna de las personas que pueden llegar a estar involucradas en el hecho que nosotros estamos trabajando. ¿Se entendió? Sí, profe. Estábamos hablando del ADN, ¿sí? ¿Cuándo comienza a utilizarse el ADN o cuándo aparece el ADN como método de identificación humana? Aparece allá por los años 80, ¿sí? No exclusivamente en nuestro país, pero aparece gracias a los tribunales de justicia, ¿sí? Particularmente de Estados Unidos, en donde se comienza a estudiar este tema
del genoma humano, ¿sí? Comienzan a ayudar, obviamente, en lo que serían los tribunales de justicia. ¿Cuándo se emplea? Sí, por primera vez. Se emplea en el año 1984 y ayuda en la resolución de un caso de inmigración, ¿sí? ¿Quién lo utiliza? Lo utiliza el Sir Alex Jeffreys, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de lo que es la genética forense, nosotros, la mayoría, ¿sí? Lo entendemos como el conjunto de técnicas y metodologías que están basadas en qué? En un análisis, ¿sí? Ese análisis que nos da a nosotros una variabilidad dentro de lo que es la genética de cada individuo o de cada persona. ¿Qué es lo que hace esa variabilidad o individualidad dentro de lo que sería una persona? Principalmente la genética nosotros la vamos a utilizar, ¿sí? De las que serían o que proceden de los fluidos o restos biológicos que obviamente están depositados en los lugares en donde nosotros estamos investigando o muchas veces hasta en el cuerpo de lo que sería la víctima, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el ADN? El ADN, si bien es cierto, presenta en realidad un razonamiento súper sencillo, que obviamente nos hace ver que cada ser humano es diferente. Es similar, ¿sí? A cómo trabajábamos nosotros con las huellas dactilares, que podíamos ver que por más que el sistema dactiloscópico argentino esté basado en 4 tipos fundamentales, ¿sí? Nosotros en base a la búsqueda de puntos característicos podemos determinar que cada huella es única a sí misma, ¿sí? Y no es igual a ninguna otra huella. Lo mismo pasa con esta parte de la genética, ¿sí? Y estos elementos o estos fluidos o estos rastros que nosotros podemos encontrar dentro de lo que es el lugar de los hechos, que también nos da una individualidad de cada individuo, ¿sí? Hasta ahí más o menos me están siguiendo, se va entendiendo, ¿no? Con respecto a lo que es, en este caso, un análisis de ADN, ¿sí? Nosotros podemos entender o podemos ver que se realiza una comparación siempre a través de familiares cercanos, ¿sí? A las víctimas, en donde las comparaciones pueden ir desde un cabello, ¿sí? Saliva, sangre o algún otro tipo de fluido, ¿verdad? Sí, profe. Bien. En cuanto a estas diferencias, ¿sí? Que aparecen entre estas personas, existen millones de combinaciones que tienen que ver con el ADN, ¿sí? Recuerden que esto se forma a través de qué. A ver si saben, ¿eh? A través de qué se forman las cadenas. ¿Cómo es la pregunta, profe? Las cadenas de ADN, ¿sí? Las que nos dan a Sí. nosotros esa unicidad. ¿A través de qué se forman? ¿O cómo se forman? Sabiendo que hay millones o sin fines de combinaciones posibles. ¿A través de las células? Sí, No. pero son 2 células particulares que se unen para dar esas combinaciones. ¿Cromosomas? Bien, los cromosomas. ¿De dónde parten los cromosomas? ¿Del vientre cuando lo estamos formando? Bien. Las mujeres tienen un cierto tipo de cromosoma y el hombre presenta otro cierto tipo de cromosomas, ¿verdad? Uh-huh. Aparte, cada ser humano tiene una cantidad de cromosomas. Como la diferencia de la X y la Y.
Pero para que se forme, ¿sí?, esa cadena particular de ADN, ¿sí?, se tienen que unir esos cromosomas. ¿A través de qué se unen? ¿Qué es lo que se fecunda para que salga una nueva vida? Entonces, ¿qué sería lo que se está uniendo? El óvulo y el espermatozoide. Bien, el óvulo y el espermatozoide. En base a eso es en donde comienzan a aparecer las combinaciones de ADN, ¿sí? Es lo que le va a dar la particularidad a cada individuo. ¿Se acuerdan? Ahí vienen los genes del padre y de la madre que se mezclan en una, ¿no? Exactamente. Ah, ¿Sí? ok. Desde ahí entonces parte esa combinación que es distinta en cada uno de nosotros, ¿sí? Como hasta muchas veces se puede dar en el sexo, quizás, que pasa entre hermanos, que nace primero una hermana, después un hermano, o puede, después de ese hermano, puede nacer otra hermana, ¿sí? Pero cada uno va a presentar características distintas, cada uno va a comportarse de formas distintas, lo que le va a ir dando, aparte de las huellas dactilares, aparte de las cadenas de ADN, ¿sí?, una unicidad o ser únicos, ¿sí?, sobre el plano en donde se van a rodear o en donde van a crecer o en donde se van a desarrollar, ¿sí? Volvemos a la identificación humana, ¿sí?, a cómo nosotros la veíamos y los tipos de identificaciones que surgían, que son muy simples, son muy cortitos, pero obviamente tienen que ver y parten desde esta combinación enormes, ¿sí?, que pueden haber entre, para lo que sería el ADN, ¿sí? Bueno, hasta acá nosotros sí podemos ver que todos los seres humanos sí presentamos estos genes que son poco variables y que constituyen lo que sería como un gran porcentaje, ¿sí?, de la información que está contenida en esas moléculas de ADN. En cuanto a lo que es el origen, ¿sí?, de, en este caso, de la genética forense, ¿sí?, que no nace siendo genética forense como la mayoría de las ciencias que nosotros vamos viendo, sino que va a ir evolucionando. Y sale, o su evolución, ¿sí?, o su génesis, digamos, es la de la hemogenética forense, ¿sí?, que nace a principios del siglo XX con su precursor, que es Karl Landstein, que describe lo que sería el sistema ABO de los hematíes, ¿sí? ¿Saben qué es un hematíes? O un hematí. ¿Está en la sangre? A ver qué anda más. ¿Qué es un hematíes? Aparece en los análisis de sangre. En los análisis de sangre aparece. Bien. Ahí hay alguien que la tiene bien clara en cuanto a dónde aparecen y qué son los hematíes, ¿sí? Los hematíes son células sanguíneas, tal y cual lo decía su compañera, que tienen como función principal la de distribuir los nutrientes desde lo que sería el intestino a los diferentes tejidos del cuerpo, ¿sí? Eso ¿Están los sería glóbulos rojos? dentro de esos hematíes, ¿sí? Aparecen los famosos eritrocitos, que son los glóbulos rojos. Bien. Bueno, les estaba contando entonces que la genética forense sí nace como hemogenética forense
gracias a Karl Landestein, que descubre el sistema ABO de los hematíes, y Emil von Duckmer, que descubren lo que sería la transmisión hereditaria, ¿sí? Básicamente, dentro de lo que es esta hemogenética forense, ¿qué es lo que se quería? Era la identificación genética, en este caso, que nos involucra a nosotros, porque querían ellos usarla, ¿sí?, para la identificación genética en crímenes y en casos de paternidad. Después a todas estas investigaciones que ellos realizan, ¿sí?, le van agregando lo que son los análisis de isoenzimas, proteínas séricas y enzimas, que obviamente van evolucionando lo que serían estos estudios, ¿sí?, y van viendo cómo se puede ir utilizando en lo que ellos necesitaban, ¿sí?, usarla, que es, repito, las investigaciones de crímenes y casos de paternidad. Nosotros cuando escuchamos hablar de ADN, la mayoría de las veces quizás pensamos en esa relación o esos tipos de análisis que se dan únicamente para saber la paternidad de una criatura, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ellos, cuando comienzan con sus investigaciones, ven que quizás si en el lugar de los hechos había gran cantidad de orina, de semen, de sangre, de saliva, podían trabajarlo, ¿sí? Podían más o menos utilizarlo para el fin con el que ellos estaban haciendo sus estudios. Pero se dan cuenta con que existen muestras en donde no es posible ver o utilizar esta parte, que serían, como veníamos hablando recién, en pelos. ¿Y en qué más piensan ustedes que no se puede utilizar el ADN? ¿En piel? No, algo más profundo todavía. En los huesos y en los restos óseos, ¿sí? Básicamente ellos cuando comienzan sus investigaciones, comienzan con sus... ay, no me va a salir ahora la palabra. Con sus experimentos, ahí está. Ven que en el lugar de los hechos, quizás si es que tenían, repito, cualquier tipo de fluido biológico, podían utilizarlo. Pero en caso de que encontraran pelos o huesos, ¿sí?, no podían utilizar lo que habían venido creando, básicamente, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando van evolucionando, sí van apareciendo otros precursores, en donde ya básicamente encuentran o descubren el ADN, ¿sí?, y todo lo que conlleva la estructura del ADN, comienza obviamente un avance en cuanto a las técnicas de análisis de esta molécula, ¿sí? Avanzó tanto que obviamente llegamos a lo que es el día de hoy, en donde hablamos de genética forense, que obviamente ya es una disciplina autónoma y que sigue obviamente, como todo lo relacionado dentro de las ciencias, en un constante crecimiento, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando aparece... ay, me está matando la leche. Cuando aparece este ADN, sí, comienzan a investigar, comienzan a realizar experimentos, ¿sí? Ven que recién su aplicación se da en la resolución de un caso
después del año 1985. ¿Sí? Básicamente no es tan viejo la utilización del ADN dentro de lo que serían las investigaciones. ¿Sí? Miren, si estamos hablando del año 1985, ¿cuánto han pasado? 40 años recién, o menos, no me equivoco. ¿Verdad? O sea, no es tan viejo, sí, quizás como algunas disciplinas como son las huellas dactilares, ¿sí? Que se las comienza a utilizar de muchos años antes. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta acá? A ver, para ir generalizando y no aburrirlas tanto, ¿sí? El ADN sí presenta varias subespecialidades que tienen que ver obviamente con esta parte de la genética, pero se basa en 3 áreas particulares. Uno es la investigación biológica de las paternidades. Acá aparecemos nosotros en la segunda, que está relacionado obviamente de lleno a lo que es la criminalística, en donde gracias al ADN nosotros podemos abordar ya sean casos de asesinatos, homicidios, extorsiones, secuestros, delitos sexuales que se analizan en caso de contar con restos orgánicos humanos, ¿sí? Se analizan a través de la composición de lo que serían las cadenas de ADN. Y otra de las 3 áreas en las que nosotros podemos utilizarlos, también en la identificación, en este caso en el de hallazgos de restos cadavéricos, ¿sí? También en personas desaparecidas, víctimas de desastres en masa. En cuanto a esta identificación, ¿sí? En la Argentina nosotros presentamos una de las situaciones en las que mayor utilización del ADN se da, ¿sí? Que tiene que ver con la época de los militares, ¿sí? En donde han desaparecido gran cantidad de niños y de mujeres embarazadas, en donde obviamente cada persona que nació en esa época, en ese año, ¿sí? Se presta a la realización de pruebas de ADN, ¿sí? Para poder comparar si es que exactamente están con sus verdaderas familias o hay gente que todavía los está buscando, ¿sí? Bien. Para resumir acá un poco dentro de lo que es la utilización del ADN en lo que sería la criminalística, así que es lo que más nos interesa a nosotros, tienen que ver con estas pruebas dubitadas e indubitadas. Ceci, decime que levantaste la mano. ¿Cómo se pone, o sea, cómo se clasifican los ADNs? ¿Cómo se clasifican? ¿En qué momento? ¿Cuando nosotros los utilizamos o en Sí. cuanto a las técnicas de utilización para poder compararlos? Eso, para poder compararlos. Bien. Es justamente lo que estoy por comentarles ahora. Ah. Dentro de lo que es la criminalística, cuando comenzábamos esta parte de identidad humana, si recuerdan que yo les presenté un Power, en donde hablábamos de los tipos de muestras, ¿sí? Que hablábamos de muestras dubitadas y muestras indubitadas. ¿Recuerdan eso? Que nadie me preguntó qué significaban o para qué servían esas muestras dubitadas, indubitadas, o quizás a dónde las encontrábamos o cómo se realizaban esos tipos de análisis, ¿sí? Acá es en donde aparecen entonces esas famosas muestras dubitadas e indubitadas que se desprenden dentro de lo que es el análisis y el estudio de lo que sería el ADN, ¿sí? Dentro de lo que es la criminalística, ¿cierto? Las muestras dubitadas básicamente son las evidencias, ¿sí? Que nosotros podemos encontrar en el lugar de los hechos, llámense restos biológicos,
que quizás son de una procedencia muy desconocida. Perdón. Que pueden estar relacionados dentro de lo que es el lugar de los hechos, la escena del crimen que nosotros estemos investigando, o pueden estar también sobre un cadáver que aún no se haya identificado. Los tipos de muestras, en este caso, dubitadas, que se pueden llegar a considerar más frecuentes en el momento de ser analizadas por técnicas genéticas, son obviamente la sangre, que nosotros, ¿cómo podemos encontrar la sangre en el lugar de los hechos? ¿A través de muestras? Sí, pero cuando nosotros llegamos al lugar de los hechos, en caso de que haya rastros de sangre, ¿sí? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo están? ¿O cómo nosotros tomamos esas muestras? Pueden ser manchas o pueden ser, o de qué otra forma nosotros la podemos encontrar. Pueden estar en estado líquido, ¿sí? O Seco. pueden, exactamente, o pueden estar más bien secos, ¿sí? Eso en cuanto a estas manchas de sangre, ¿sí? Después nosotros podemos encontrar el semen, ¿sí? Que pueden ser a través de lavados vaginales, ¿sí? O también sobre manchas que nosotros podemos encontrar en prendas o sobre la víctima, en la saliva. ¿A dónde nosotros podemos recoger saliva o podemos encontrar rastros de saliva? ¿A través de un hisopado? Sí, así nosotros levantamos la muestra. De los rastros de saliva en el lugar de los hechos, ¿sobre qué elementos podemos encontrarlo? Sobre un vaso. Bien, sobre vasos, ¿qué más? Sí, en cercanía de la boca. En caso de que tengamos una víctima. ¿En qué más? Sí. En una bombilla. ¿Qué más? En una toalla si ocupó la persona. Sí, puede ser. ¿Qué más? Hay cosas más simples, no sean tan rebuscadas. Si la víctima deja una carta suicida dentro de un sobre, ¿nos servirá ese sobre para sacar muestras de saliva? Sí, está en la parte del pegamento. Bien. Si encontramos colillas de cigarrillo, ¿podemos tener muestras de saliva? Sí, en lo que quedó del cigarrillo. Bien. ¿Qué más? Si hay chicles, Si dejó un pedazo de pan que comió. también, o sea, son muchas situaciones en donde nosotros podemos encontrar en este caso lo que serían los rastros de saliva, ¿sí? Después, otro rastro también que nosotros, de los cuales se pueden hacer análisis, ¿sí? Son obviamente pelos, uñas, tejidos blandos, restos óseos y dentarios, ¿sí? Los dentarios, recordemos que están relacionados únicamente dentro de lo que es la identificación de cadáveres. ¿Bien? Eso en cuanto a muestras dubitadas o evidencias. ¿Sí? En cuanto a las muestras indubitadas o de referencia, ¿qué serían estas indubitadas? ¿Sí? Estas van a ser también restos biológicos, pero de procedencia conocida. Si acá nosotros ya más o menos vamos a saber a quiénes le pertenecen. Ya sea la sangre, quizás si tenemos un cadáver y hacemos una toma de muestras de ese cadáver, y ese cadáver fue identificado, sí, nosotros vamos a saber que esa muestra le corresponde a ese cadáver.
muestras también que quizás tomemos algún familiar, ¿sí? También van a ser muestras indubitadas, ¿sí? Las muestras más comunes dentro de estas muestras indubitadas son sangre y saliva, ¿sí? Obviamente, para nuestras investigaciones, ¿sí? Los indicios biológicos que contienen ADN, sí o sí, van a ser los que nos van a servir a nosotros para poder realizar, obviamente, nuestra tarea dentro de lo que es la investigación de ese caso particular. Si nosotros hablamos de indicios biológicos, ¿sí? Que van a contener ADN, vamos a decir que van a ser todas sustancias que pueda ser líquida o sólida, que provenga obviamente directamente del cuerpo humano o que haya estado en contacto con el cuerpo humano, ¿sí? Dentro de lo que son los indicios biológicos que nosotros podemos obtener en el lugar de los hechos y es a los que nosotros vamos a apuntar para poder realizar análisis de ADN, ¿sí? Más allá de la particularidad que tenga cada una de esas muestras, van a ser ¿qué? Sangre, ¿qué más? Semen, pelos, uñas, tejidos blandos, ¿qué más? El sudor nos servirá a nosotros para poder hacer análisis forenses, análisis de ADN. Yo creo que sí, igual que la lágrima también se puede. Bien, el sudor, las lágrimas, ¿qué más? La orina. Eso en cuanto a indicios biológicos. E indicios no biológicos, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles son los que entrarían? Como las uñas, o en las uñas también se puede. ¿Las uñas son no biológicos o son biológicos? Tengo dudas. Bueno, las uñas son biológicos. ¿Sí? Ah, Pero estoy consultando indicios no biológicos. no, yo no. ¿Como la ropa? Bien, bien, pueden ser fibras, pueden ser tejidos. ¿Qué más? ¿Calzado? Bien, ¿qué más? También. Si estamos investigando un caso y vemos que el cuerpo presenta rastros rojos, pero es pintura, no es sangre, ¿qué piensan ustedes? ¿Nos servirá para la investigación? ¿Sí o no? Yo creo que no. ¿Segura? O sí. Y si no es una, es la otra, ¿no? Bien. Sí, cuando hablamos de no biológicos, chicos, recuerden que está involucrado, ¿sí? Todo eso que no es de procedencia ni humana,
ni animal, ¿sí? Pueden ser rastros de pólvora, pueden ser, bueno, tejidos, fibras, como mencionaron recién en cuanto a la ropa, restos de tierra, ¿sí? Pueden servir restos de pinturas, de maderas, a ver, dentro de un vehículo algún material de engrase o de empaste, ¿sí? Pueden servir para realizar identificación con lo que sería esta parte de ADN y que van a estar involucrados dentro de lo que serían estas muestras tanto dubitadas como indubitadas, ¿sí? Sí, creo que levantas la mano. He escuchado, que se nombra mucho en abajo de las uñas, la piel, eso es ADN, ¿verdad? Sí. Ah, esos son restos de la piel Son con restos, ADN. sí, son restos blandos. Ah, ok. Sí. Bien. Bueno, eso más o menos en cuanto a lo que es ADN, ¿sí? ¿Qué es lo que van a leer en realidad para la próxima clase o van a investigar ahí un poquito? De algunos casos, ¿sí? Dentro de lo que es nuestro país, ¿sí? Casos resonantes, ¿sí? Que hayan estado relacionados, ¿sí? Con, o sus veredictos, sí, sus veredictos finales hayan estado dados a través de la investigación con esta parte de genética forense, ¿sí? Ahí lean o investiguen 2 o 3 casitos, sí, que encuentren y lo vamos a hablar en la próxima clase. Bueno, Perfecto, entonces. Las libero, las veo en la próxima clase, ¿sí? listo. Chao, profe. Antes que me olvide, No, antes que me olvide, para la próxima clase voy a necesitar que tengan un tupper, una botella con agua, un paquete de yeso por 1 kilo, por medio kilo, por 1 kilo, ¿sí? ¿Vieron las cajas de zapatos? Sí, Voy a necesitar que utilicen eso, pero que la caja no tenga el fondo, ¿sí? Solamente necesito la parte de los extremos. como un molde. Exactamente. Eso voy a necesitar una brocha, ¿sí? Una brocha gruesa para poder sacudir. Un rociador con agua. disculpe, profe, ¿qué dijo después de la brocha? Un rociador. Ah, bien. Eso, tengo una y un testigo métrico en forma de L, ¿sí? De más de 30 centímetros. ¿Para qué, profe? Ajá, ajá. Vamos a hacer levantamiento de huellas de pisada. Ok. Bien. Dicho todo esto, entonces, ¿Qué tipo de brocha te referís? una brocha que sea de pelo grueso para poder sacudir una vez que sacamos el molde. Ah, bueno. ¿Sí? Ah, y palitos de brochet, unos 4 palitos más o menos. Bueno. Listo, entonces, las veo la próxima clase. Nos vemos. Chau, chau.